Hola a todos, hoy os voy a enseñar a manejar la diabetes desde el control de la alimentación. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible en la que los niveles de glucosa, o sea de azúcar, se encuentran elevados en sangre. No todas las diabetes son iguales, de hecho existen 4 tipos diferentes. La diabetes tipo 1 es aquella en la que el páncreas no funciona y no es capaz de generar insulina. La diabetes tipo 2 es aquella en la que el páncreas sí que funciona, pero no segrega suficiente insulina. La más desconocida de todas es la diabetes LADA. Es una diabetes autoinmune, en la que nuestros propios anticuerpos reaccionan en contra de las células del páncreas. Y por último está la diabetes gestacional, que se manifiesta durante el embarazo. La diabetes es una enfermedad que se controla perfectamente mediante la alimentación. De hecho, en pacientes con diabetes tipo 2 que solamente estén medicados con hipoglucemiantes orales y que sigan unas pautas de ejercicio adecuadas, es muy fácil controlar la enfermedad mediante la alimentación e incluso el médico puede llegar a eliminar el tratamiento farmacológico de ese paciente. ¿Y cómo nos tenemos que alimentar para conseguir eso? Lo más importante son los hidratos, pero no solo la cantidad de hidratos que hemos de comer, sino también el tipo de hidratos que ingerimos. Existen 2 tipos de hidratos diferentes, los hidratos complejos y los hidratos simples. Bien, pues en la diabetes solamente deberíamos de consumir los hidratos complejos. Bien, pues en la diabetes solamente deberíamos de consumir hidratos complejos, es decir, los cereales integrales. El cereal integral es aquel que contiene la última capa del grano. En la última capa del grano, además de encontrarse más nutrientes, como pueden ser vitaminas y minerales, también se encuentra la fibra. Y la fibra controlará el pico de glucosa. Un ejemplo rapidito y fácil. Un cereal integral, como tiene fibra, lo que hará será ralentizar la asimilación de glucosa. Entonces, esta subirá lentamente. Cuando ya se absorbió toda, estabilizaremos glucosa en sangre. Esto nos aportará saciedad. Y cuando empiece a bajar, no va a bajar de golpe, sino que lo hará lentamente. Tendremos el azúcar controlado. Sin embargo, si ingerimos hidratos simples, harinas refinadas, azúcar, patatas fritas, no habrá nada que ralentice la absorción de ese azúcar. Por lo tanto, subirá rapidísimamente una hiperglucemia y bajará rapidísimamente. No hemos creado saciedad, tenemos una hiperglucemia con su consiguiente hipoglucemia. Las patatas, que las nombré antes, siempre han de ser cocidas, porque las patatas fritas provocarán una hiperglucemia. Y ahora que ya tenemos claro el tipo de hidrato que hemos de consumir, vamos con las cantidades. Es importante no sobrepasar 1/4 del plato de hidratos. No es necesario pesar. En muy pocos casos con diabetes vamos a necesitar pesar alimentos. En diabetes tipo 1 siempre, pero en diabetes tipo 2 no va a hacer falta. Visualmente, 1/4 del plato. A poder ser 2 veces al día. Sí que es cierto que esto puede cambiar en función de la actividad física de la persona. Ahora mismo os estoy dando recomendaciones generales, pero han de estar siempre personalizadas al estilo de vida, actividad física, el trabajo que tenga el paciente. Tan importante como los hidratos, también lo son las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras tienen que ser la base de la alimentación. Un paciente con diabetes puede y debe consumir fruta. De hecho, debe consumir un mínimo de 3 frutas diarias. No hay frutas malas o frutas prohibidas. Sí que es cierto que hay frutas que suben más el azúcar que otras, y el paciente ha de saber cuáles son para poder elegir tomar una fruta o tomar otra, tomarla por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo de la actividad física que vaya a tener después de esa ingesta.
Para poner un ejemplo real y práctico, una persona con diabetes puede comer plátano, pero tenemos que saber que 50 gramos de plátano, que viene siendo medio plátano, equivale a 200 gramos de sandía, que es una rodaja grande de sandía. Entonces, en función del hambre que tengamos y del ejercicio que vayamos a realizar después de esa ingesta, vamos a elegir si comer plátano o comer sandía, pero podemos comer cualquier fruta. Yendo a los vegetales, habrán de ocupar como mínimo la mitad del plato, tanto a la hora de comer como a la hora de cenar. Es un mínimo, no es un máximo. O sea que si tenemos hambre, podemos comer mucha más cantidad. Las frutas y las verduras nos van a aportar fibra. La fibra va a controlar el pico de glucosa que se obtenga. Nos van a aportar agua. Estas dos cosas juntas van a aportar saciedad. Y hay otras preguntas que se hacen mucho en consulta en estos casos, como por ejemplo el tema de las legumbres. ¿Puedo comer legumbres? Sí, sí puedes comer legumbres. Es más, debes comer legumbres. Lo primero que vamos a hacer con las legumbres es clasificarlas. Las legumbres se clasifican en el grupo de los alimentos que aportan proteína vegetal. Es cierto que tienen hidratos, pero los vamos a considerar proteína vegetal. La cantidad de hidrato que tiene no va a impedir poder consumirlas. ¿Por qué? Porque nos aportan una cantidad muy importante de fibra y esto va a hacer que estabilicemos la curva de la glucosa y que no nos haga un pico, que no nos provoque una hiperglucemia. Además, hemos de tener en cuenta lo que acabamos de decir, que como mínimo la mitad del plato han de ser las verduras. Por lo tanto, vamos a comer más cantidad de verdura que de legumbre. En ningún caso va a ser un problema a la hora de una subida de azúcar. Por otro lado, también hay una pregunta que se hace mucho en estos casos y es: ¿tengo que tomar lácteos desnatados? No, no tienes que consumir lácteos desnatados. Los lácteos siempre han de consumirse enteros. ¿Por qué? Porque la calidad nutricional de los lácteos se encuentra en las grasas. Las grasas es el sitio en donde se encuentran las vitaminas. Tienen vitaminas liposolubles, es decir, se encuentran en la grasa. La principal vitamina que nos aportan los lácteos es la vitamina D, y sin vitamina D no hay absorción del calcio. Solamente en casos excepcionales en los que exista una patología que sí que nos obligue a consumir lácteos desnatados, se hará eso, pero si no, en diabéticos, igual que en personas sanas, lácteos enteros. ¿Y la sal? ¿Tiene que consumir la comida sin sal un paciente diabético? No. Un paciente diabético tiene las mismas recomendaciones de ingesta de sal que un paciente sano. Lo único que hará que tengamos que reducir las cantidades de sal será el sufrir una hipertensión u otra patología que obligue a rebajarlas. Pero mientras la única patología que se sufra sea la diabetes, las cantidades de sal han de ser las mismas que las de un paciente sano. Todo esto que os acabo de explicar se resume perfectamente con esta imagen, el plato de Harvard. Este no es concretamente el plato de Harvard, es un plato que han creado unas compañeras nutricionistas de aquí de Galicia que hacen un trabajo magnífico, que a mí me gusta más usar en consulta porque separamos las proteínas vegetales de la proteína animal y en la dieta occidental se consume demasiada proteína animal. Bien, la mitad del plato han de ser siempre las verduras, de forma visual. Aquí están. Es un mínimo, no es un máximo. Entonces, si tenemos más hambre, podemos aumentar la cantidad de verduras. Un cuarto del plato han de ser los cereales integrales, a lo que más atención le hemos prestado en este vídeo. Aquí están, cereales integrales, patata cocida, macarrones integrales, arroz integral, cuscús integral, pan integral. No debemos de olvidar que el pan, aunque lo coloquemos fuera del plato, es un hidrato y hemos de incluirlo dentro de este cuarto. Y por otro lado tenemos el consumo de proteínas, que han de ocupar un cuarto del plato, ya sea la proteína de origen animal, carne, pescado, lácteos, huevos, o
proteína vegetal, frutos secos, legumbres, semillas. Los frutos secos también son un buen grupo de alimentos para el paciente diabético. Son un alimento que aporta una cantidad de fibra muy importante, por lo tanto también nos ayudará a estabilizar glucosa en sangre y además nos van a aportar ácidos grasos cardiosaludables, que son muy importantes a la hora de protegernos frente a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hace aquí la fruta? Nos indica que una vez hemos terminado de comer, si tenemos hambre, el postre ideal siempre es la fruta. Hemos de anteponer la fruta a los lácteos, a no ser que en una dieta personalizada por el estilo de vida del paciente, el nutricionista le indique que ha de consumir lácteo, pero en rasgos generales siempre la fruta primero. Os lo dejo por aquí para que lo veáis bien y para terminar el vídeo vamos a hablar de los diferentes edulcorantes que podemos utilizar en caso de diabetes. Todos sabemos que el azúcar no lo podemos utilizar, entonces es muy habitual tirar hacia edulcorantes tipo sacarina o stevia. Vamos a empezar por la stevia. La stevia es un buen edulcorante, pero siempre es mejor usar cuanto menos mejor, aunque sea stevia. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante el sabor al que se acostumbre el paladar. Si tenemos el paladar acostumbrado a sabores muy dulces, siempre vamos a dirigirnos más hacia los ultraprocesados, que aunque no contengan azúcar, si tienen harinas refinadas, nos van a producir una hiperglucemia igualmente. Es muy importante que sea cual sea el edulcorante que utilicemos, leamos la lista de ingredientes. En el caso de la stevia, hemos de ir a la letra pequeñita y mirar que el único ingrediente que sea glucósidos de steviol, nada más. Muy habitualmente ocurren estas cosas. Pensamos que estamos comprando sacarina o un edulcorante sin azúcar y en realidad, si nos vamos a la lista de ingredientes, no sé si podéis ver que pone dextrosa como primer ingrediente. La dextrosa es un tipo de azúcar, por lo tanto, esto nos subiría el azúcar prácticamente igual que esto. Este tema lo podremos ver más adelante en un vídeo de etiquetado con más detenimiento y os podrá ayudar más, pero es un detalle muy importante a la hora de poder controlar también la diabetes. Espero que os haya resultado de ayuda y para cualquier duda me la podéis preguntar.